Hechos 28:4. Ah, ok. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar. La justicia no lo dejará ir. Ajá, cuando usted va a Hechos 28:4, es el relato de Pablo que lo muerde la serpiente en la isla de Malta, ¿no? En Marta, sí. Pero gramaticalmente usted va a leer ahí, por ejemplo, dice que los nativos vieron colgando a la bestia de la mano de él. Y decían sin duda, un asesino es el hombre. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿Del 60? Esto dice: cuando los naturales vieron la víbora, Ajá. no la bestia. Tú dijiste la bestia. Bueno, en el griego puede significar bestia también. Okay, acuérdate que una palabra, un verso tiene 4 significados. Exacto, estoy de acuerdo con usted. Eso se llama semántica. Exacto, exacto. ¿Ah? Eso se llama semántica. Ajá. Sí. Ok. De sus manos decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no, deja vivir. Ajá. Dice que este hombre es homicida. Cuando usted va a otras traducciones, como la versión internacional y la Biblia de las Américas, traduce este hombre es un homicida. Por ejemplo, en este interlineal, yo se lo voy a leer textualmente el interlineal que se utiliza en la iglesia de usted. ¿Usted es pentecostal, bautista, metodista? Evangélico. Eh, es Pentecostal no es una denominación. evangélico. Bueno, hay denominaciones que se llaman pentecostales, ajá. Esos son concilios. Ya, eso no. Exacto. Bueno, usted como pastor evangélico, en este interlineal, usted puede buscarlo después en Hechos 28:4, que la sintaxis griega, por ejemplo, en Hechos 28:4, dice la parte importante que quiero resaltar. Dice, un asesino es el hombre este. En griego sería phoneos, estin, ho, antropos, autos. La palabra phoneus es un sustantivo que significa asesino. Cuando se translitera al español es un. Aquí este sustantivo en interlineal lo pone como un asesino. Después sigue el verbo es un verbo en griego que es estin, que es la misma clasificación del mismo verbo que aparece en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice kaiseos en hologos. En, el verbo imperfecto, transmite la idea de un verbo copulativo, el mismo verbo copulativo que aparece en Hechos 28:4. Estin es un verbo copulativo, o sea, foneo, estin, ho, antropos, autos. Un asesino es el hombre. Ahí vemos la misma estructura gramatical que aparece en Juan capítulo 1, verso 1, en la tercera cláusula o oración coordinada. O sea, un Dios era el Logos y un asesino era el hombre. O sea que el texto de Juan capítulo 1, verso 1 se puede traducir: un Dios era el verbo. Porque la gramática de Hechos 28:6 exige que un predicado nominal, cuando antecede un verbo copulativo, es indefinido. Hay muchos ejemplos donde un complemento predicativo o predicado nominal, cuando antecede a un verbo copulativo griego, es indeterminado. Por eso hay traducciones. Fuera de la escritura y de la semántica y todo lo que tú me estás explicando, de la forma que lo escribieron, está bien escrito. Porque Pablo era un asesino. Sí, pero estamos viendo el problema gramatical, de la morfogramática, de la sintaxis griega, del griego koiné. Acuérdese que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Sí, estamos hablando de gramática que... Nada más. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué es más importante? ¿El griego como el hebreo o realmente las traducciones al castellano, en español, como se han traducido en inglés, en alemán, en francés, en otros idiomas? ¿Qué es más importante para usted? Para mí siempre ha sido el griego. Entonces, No la traducción. debemos creerle más lo que escribieron los apóstoles
la misma gramática griega que las mismas traducciones al español, porque hay traducciones en paráfrasis que están distorsionadas. Por ejemplo, usted como pastor debe saber que 1 Juan 5:7 es un texto apócrifo. Déjame explicarte algo. Sí, dígame. Déjame explicarte algo. Vale más la cultura y la raza que la escritura y que también la teología. Sí, pero Yo ¿qué te...? pongo un ejemplo Sí, dígame. fuera de la teología, porque me gusta dar ejemplos para poder que me entiendan. Tú Sí, eres cubano, me dijiste. sí. ¿Qué tú crees de Fidel? Nosotros no nos metemos en política, ni opinamos, ni damos opiniones. Es un gobernante, como dice Romanos 13, que dice que los gobernantes están puestos en sus posiciones relativas. Pero nosotros ni opinamos ni a favor ni en contra. Sabemos que el mundo, dice la Biblia en Santiago capítulo 4, verso 4, que No, la... pero yo no te estoy pidiendo una opinión ni a favor ni a contra. ¿Qué tú crees? ¿Ha sido es una opinión constructiva? Puedes tú tomarla. ¿Ha sido un hombre que ha hecho el bien o ha hecho el mal? ¿O ha sido un hombre que ha hecho según él o según... Yo le voy a dar la respuesta con la Biblia. Cristo, cuando estaba en el desierto, una de las tentaciones del diablo fue: si me haces un acto de oración, te voy a dar los reinos de la tierra. ¿Quiénes son los que están controlados por Satanás y el diablo? ¿No son los gobernantes? ¿Los gobernantes? Esa es mi respuesta. Ok, esa es tu respuesta. Yo te la acepto. Ahora bien, esa es la respuesta que tú me estás dando. Si yo busco entre más cubanos, van a decirte judíos. Está gobernado por ellos. Para explicarte lo de la teología. Sí, diga. ¿Okay? Si ellos, ahora mismo tú me estás diciendo dónde están los errores escriturales y las traducciones. Quiere decir que cuando los griegos, los hebreos, los romanos traducían, también tenían sus errores. O sea que no hay ciencia cierta de que yo te lea a ti la verso lineal, que yo lea la de Reina Valera o que te lea directamente. Tendríamos que tener el Torá escrito por los patriarcas. Que esos son los verídicos. Pero recuerde que Juan no se equivocó al escribir. Juan escribió bajo inspiración divina. El apóstol Juan no se pudo haber equivocado. Que el apóstol Juan, cuando escribió el Evangelio... No se equivoca en la revelación. Pero en lo escritural puede tener una tilde que se le haya ido. Déjame hacer una pregunta. Porque veo que usted no domina el idioma griego. Yo estudio griego. He pasado seminarios de griego. Ajá. Quiero hacerle algunas preguntas sobre la Trinidad y quiero que usted sea sincero conmigo. He visto hasta ahora que usted es una persona pasible, que se puede conversar con usted. Quiero hacerle 5 preguntas. Mi primera pregunta es: ¿la expresión Dios encarnado aparece en la Biblia? Sí. ¿Me puede mostrar el texto donde dice Dios encarnado aplicado a Cristo? Dice Juan, capítulo 1, verso 1. Te lo he repetido varias veces. Y en el principio era el verbo, era el Ruach. ¿Okay? Y ese verbo era Dios. Y vino y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. De la única forma que él ha habitado es esa, en carne. ¿Okay? Y ese verbo era la luz de los hombres a raíz de la revelación de la palabra divina. El hombre no entendía, hablando de los fariseos. Sí, pero no me entiende la pregunta. La expresión Dios encarnado, por ejemplo, le voy a explicar. En Juan capítulo 1:14 dice que el Lobo se hizo carne. Déjeme buscarle la expresión para que usted me entienda. En Juan 1:14 dice el texto: y el verbo carne se hizo. Sí. Si la Trinidad y los apóstoles, principalmente el apóstol Juan, entendía que Cristo era el Dios encarnado en la tierra y que estuvo con los apóstoles, tenía que haber utilizado la expresión en vez de la expresión en griego kai hologos sar egeneto, o sea, y el verbo carne se hizo, debería venir en Juan capítulo 1 verso 14 de esta forma: kai hologos sar Seos egeneto.
O sea, el texto diría en Juan 1:14, el verbo carne se hizo. Debería decir, y el Dios carne se hizo. Debería venir el término seos ahí en Juan 1:14. Por eso le estoy diciendo, si en la Biblia aparece en varias ocasiones, dicho por los apóstoles, Dios fue hecho carne. Es mi pregunta, es mi premisa hacia usted. Pues por eso te estoy hablando de raza y cultura. Depende de quién lo escriba. Yo te voy a decir, Dios se hizo humano, Dios habitó un cuerpo, Dios, y te estoy me refiriendo. No me entiende la pregunta, Jairo, no me entiende la pregunta. La expresión Dios encarnado que utilizan las iglesias para explicar la Trinidad aparece en la Biblia. Dios, así literalmente, Dios encarnado aparece en la Biblia. La palabra carne. La palabra carne no aparece en la Biblia. No, en Juan 1:14 sí aparece carne. El verbo se hizo carne. La palabra sarca. Pues, exacto, por la palabra carne. O sea, si dice divino y habitó entre nosotros, ¿ok? Está hablando en un sentido, ¿qué te digo? Espiritual. Por Está ejemplo, hablando de un neuma. más sencillo, Jairo, más sencillo, pastor. La expresión Dios Hijo aparece en la Biblia. Sí, ¿Dónde? lo habla en Romanos, lo dice Pablo, lo dice en Corintios. Pero dígame el texto. O sea, Dios Hijo. Seos Dios, Hiu, que es la expresión griega. Seos Hiu es la expresión griega. Dios Hijo. ¿Aparece en la Biblia? ¿Me puedo citar el texto? no te lo puedo citar, no lo tengo de memoria. Pero sí te lo puedo buscar con más despacio y darte. Por ejemplo, Dios Espíritu Santo aparece en la Biblia también. No, eso nunca lo he escuchado. Dios Espíritu Santo no. ¿Y por qué se enseña en las iglesias Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Cuando no aparece en la Biblia. Se supone que los tres hacen una función y un trabajo colateral y bicolateral. ¿Ok? Cuando Jesús, te expliqué, cuando Jesús dice, me voy, no os dejaré solo, hablando en el libro de Hechos, capítulo 2 en adelante, no os dejaré solo, enviaré al Consolador para que esté en vosotros y con vosotros. Tenemos al Espíritu Santo en última función. Sí, el Consolador, el Parácletos. Cuando hablamos de Juan, el Parácletos, cuando hablamos de Juan, que dice y vino y habitó, estamos viendo que el Padre viene y toma forma. Y luego cuando Jesús es bautizado, vemos la voz que baja y desciende del cielo y dice, este es mi Hijo amado. O sea, tenemos tres personas trabajando en unidad. Tres personas. ¿Ok? La relación de tú puedes decir Jairo, Harold, Inés, que son mis tres hijas, ya tú me estás hablando de tres personas. Pero los tres somos uno, padre, hijo e hija. El texto que usted me está citando, es Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. 17. Cuando Cristo se estaba bautizando. Exacto, donde quiera tú ves que se hace énfasis, donde Dios está hablando de su hijo directamente, y el hijo habla. Cuando fue a partir los panes y los peces, dijo, Señor, para que vean que tú y yo podemos refutar la palabra. Y vuelve y lo repite en Marcos, lo repite en Lucas. ¿Okay? Dice, tú y yo somos uno, y para que el mundo crea, y tú lo has leído también. Usted va a buscar. ¿Qué sucede? Vemos la unidad, donde Jesús mismo, por el labio de Jesús, dice que son uno. Los discípulos después siguen predicando. Usted puede buscar el texto de Juan 10:30 en su Biblia, un momento. Juan 10:30. Sí, vamos a buscarlo. Juan 10:30.